¿Qué tal? Tengan todos buenas tardes, hermanos, amigos. Bienvenidos a este nuevo día en nuestro estudio en la palabra de Dios. Hoy viernes 19:30 horas. Te pido me puedas acompañar en nuestro pasaje de hoy en el libro de Éxodo, el Antiguo Testamento. Sería el segundo libro. Éxodo capítulo 12. Éxodo capítulo 12. Vamos a charlar un rato acerca de la palabra de Dios. Estamos en la semana de Pascuas y quisiera charlar acerca de lo que es la fiesta de la Pascua. Entonces, Éxodo 12 es el pasaje que nos va a charlar acerca de este tema y que vamos a compartirlo hoy, y quisiera que a través al observar este pasaje acerca de la Pascua también podamos ver a Jesucristo, ¿sí? Quien es nuestro Cordero Pascual, ¿sí? Como Juan dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, hablando acerca de Jesucristo. Entonces, primeramente estamos en Éxodo capítulo 12. Éxodo capítulo 12. Quisiera hoy hablar acerca de lo que es la Pascua, ¿sí? ¿Qué es la Pascua? Mucha gente hoy considera la Pascua como una oportunidad para vacacionar e irse a lugares turísticos, veraniegos, ¿sí? En las costas, ¿sí? Y es lo que hace mucha gente. Habrás visto el noticiero hoy: a pesar de la cuarentena obligatoria por el gobierno, muchos se han escapado para irse a vacacionar en las Pascuas, porque es normal en las fiestas Pascua. Muchos lo ven como una oportunidad para tomarse un descanso, para vacacionar e irse a un lugar y pasear con la familia. Desde otro punto, desde el otro lado, muchos ven la Pascua como una oportunidad financiera, y bueno, vas a encontrar descuentos y todo para que puedas disfrutar la Pascua, ¿sí? Las fábricas de golosina, en especial los chocolates, bueno, hacen su dinero porque se ha creado no sé quién, la perspectiva de que la Pascua corresponde a un conejito y un huevo de chocolate, y siempre se les enseña de chicos, y más nosotros hemos sido enseñados de chicos, que celebrar la Pascua es compartir un huevo, ¿sí? de chocolate con confites, con regalos adentro. Pero honestamente, ¿es esto la Pascua? Muchos ven la Pascua como simple religiosidad, donde se te dicen qué alimentos debes ingerir y cuáles no debes ingerir. Pero honestamente, vamos a las Escrituras. No te voy a decir lo que yo pienso, lo que yo opino de esto, ¿sí? Eh, Acomodémonos a lo que dice la Escritura. A fin de cuentas, lo que vale es lo que dice la Biblia. ¿Qué dice la Biblia acerca de la Pascua? ¿Sí? Entonces, ¿qué es la Pascua para ti? ¿Qué punto de vista tienes sobre la Pascua? ¿Qué significa para ti? Entonces, debe significar lo mismo que dice la Escritura. Para nosotros los cristianos, la Pascua es algo que conocemos. La Biblia habla acerca de la Pascua. Inclusive, antes de ser entregado y crucificado nuestro Señor Jesucristo, en la noche de la Pascua, Él instituyó lo que todos los cristianos conmemoramos hasta el día de hoy, que es la Santa Cena, donde conmemoramos a Jesucristo nuestro Salvador. Él, a la fiesta de la Pascua, le dio un nuevo significado para nosotros los cristianos, para que podamos recordar y podamos conmemorarle a Él. Entonces, la Pascua es algo importante. Entonces, es mi costumbre en la iglesia como pastor, cada vez que celebramos las Pascuas, el domingo de Pascua, en nuestra iglesia hacemos la Santa Cena del Señor, porque es el significado que el Señor Jesús le dio, ¿sí? Al domingo de Pascua. Pero honestamente, la Pascua, hoy vamos a ver su institución en Éxodo capítulo 12, qué es la Pascua, cómo los judíos debían celebrar esta fiesta, por qué Jesús instituyó esta fiesta, o sea, con qué significado instituyó esta fiesta para los judíos, y qué importancia tiene para nosotros hoy. Vamos a hablar acerca de esto, ¿bien? Entonces, si estás en Éxodo 12, quisiera primeramente juntos podamos leer
podamos leer en las Escrituras. En Éxodo 12 se nos dice, habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo. ¿Por qué en la tierra de Egipto? Porque el pueblo de Israel estuvo más de 400 años esclavo en Egipto, ¿sí? Ahora dice, este mes os será principio de los meses para vosotros. Será este el primero de los meses del año. Entonces, algo que podemos decir acerca de la Pascua es que es una fiesta que fue instituida por Dios para su pueblo Israel. Es una fiesta que fue instituida por Dios para su pueblo Israel. El texto nos lo dice, habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto. ¿Sí? Este mes os será principio de los meses para vosotros. Será este el primero en los meses del año. Este mes que se menciona en el versículo 2 corresponde justamente a nuestro mes de marzo-abril, y la Pascua marcaba el inicio del calendario religioso judíos. Los judíos se manejaban con dos calendarios, uno civil, que empezaba en septiembre, en nuestra primavera, y un calendario religioso que comenzaba en el mes de abril con la fiesta de la Pascua. Previo a la fiesta de la Pascua ya los judíos venían haciendo ciertas celebraciones, ¿sí? Y la Pascua marcaba el inicio del calendario religioso de Israel. Entonces vemos que esta fiesta fue establecida por Dios para su pueblo Israel, ¿sí? Marcaba el inicio del calendario religioso de su pueblo, ¿sí? Dice, para vosotros será este el primero de los meses del año. Versículo 2 nos dice acerca de cómo el judío debía celebrar la Pascua. La Escritura, la palabra de Dios, dice, Éxodo 12:3, hablad a toda la congregación de Israel, diciendo, en el 10 de este mes, ¿sí?, tómese cada uno un cordero. O sea, a los 10 días de ese mes, cada uno debía tomar un cordero según las familias de los padres. Un cordero con familia. O sea, según el tipo de familia, debían tomar el tipo de cordero. ¿Por qué? Porque debían comerlo todo, no debía sobrar nada, ¿sí? Entonces, por eso debían tomar un cordero. Según el tipo de familia, ya, si era una familia grande, tomarían un cordero grande. Si era una familia chica, podían tomar un corderito chico, ¿sí? Entonces, más, si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer un cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. En otras palabras, si aún la familia fuere tan pequeña y el cordero pequeño fuera mucho para comer, entonces ¿qué harían? Se juntarían con el vecino del lado y juntos sacrificarían un cordero que entre ambas familias pudieran comerlo por completo. Bien, entonces, acerca de la Pascua, ¿qué es la Pascua? Es una fiesta judía instituida por Dios para su pueblo Israel. En esta fiesta, cada familia debía tomar un cordero, ¿sí? Entonces, aquí lo vemos, a los 10 días de ese mes debía cada familia elegir un cordero, ¿sí? Ahora, ¿cuál es ese cordero que ellos debían elegir? ¿Sí? Entonces nos dice, el animal será sin defecto, macho de un año. ¿Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras? Bien, entonces ahí nos dicen qué tipo de cordero debían elegir. Ahora, lo que debían hacer durante esta fiesta, luego de elegir el cordero, se da las cualidades que debía tener ese cordero, macho de un año, lo tomaréis de las ovejas, de la majada, debía ser sin defecto, ¿sí? Dice, lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará, está hablando de matar el animal, ¿sí? Y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Bien, ya voy a explicar esto. Entonces, la familia debía elegir un cordero, ¿sí? Cordero sin defecto, macho de un año, ¿sí? Al día 14 debían inmolarlo entre las 2 tardes. Cuando mataban el animal,
Dice versículos 7, y tomarán de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de la casa, ¿sí?, en que lo han de comer. Entonces, cuando mataban el animal, ¿sí?, la sangre caía sobre un tarro, un vaso de barro, una fuente, algo que ellos tenían, y con esa sangre que caía del animal, ellos mojaban una planta o algo y pintaban los dinteles de la casa. Serían lo que serían nuestros marcos hoy de las casas. En la antigüedad eran dos postes de madera vertical y uno transversal, ¿sí?, que era la puerta de entrada. Entonces ellos debían pintar los marcos y el dintel de la casa con la sangre del animal, ¿sí? ¿Por qué? Ahora, luego lo explico. Y aquella noche, y esa noche misma, dice, versículo 8, y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura. Con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Debían comer un cordero asado, ¿sí? Entonces es algo atractivo para nosotros que somos carnívoros, un cordero al asador, a la estaca o a la parrilla. Entonces ellos debían cocinar el cordero, debían asarlo y debían comerlo. No entiendo a estos que les dicen que en la semana de Pascua no se puede comer carne. Entonces, el judío celebraba la Pascua con carne, o sea, es bueno, pero bueno. Entonces, ahora, y aquella noche lo comerán, ¿sí? Se nos dice cómo debían comerlo. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana. ¿Sí? Debían comerlo todo. Si algo quedaba, menciona el versículo 10, y lo que quedare hasta la mañana, lo quemaréis en el fuego. Si sobraba comida, no debían comerla al otro día. Debían prenderla a fuego, debían quemarlo todo. Bien, versículo 11. Y lo comeréis así, la manera en que debían comer el cordero. ¿Sí? Ceñido vuestros lomos, vuestros calzados en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente en la Pascua a Jehová. ¿Sí? En la Pascua de Jehová. Debían comerlo vestidos, listos para salir. Ahora voy a explicar por qué. Porque la Pascua fue instituida por Dios para conmemorar la liberación del pueblo de Israel de Egipto por mano poderosa de Dios, ¿sí? Conmemoraba la salida de la esclavitud de Egipto, ¿sí? O sea, esta fiesta era una fiesta en la que ellos experimentaron la liberación de Dios de la esclavitud, ¿sí? Y comenzarían una travesía hasta la tierra de Canaán, que es la tierra donde hoy habita el pueblo de Israel. La tierra que Dios prometió y dio a Adán, a Abraham, luego a Isaac y Jacob, y que ellos tomaron posesión, ¿sí? Ahora, versículo 12, pues yo pasaré aquella noche, dice, por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los días de Egipto, yo Jehová. Entonces, la fiesta, entonces, recuerda, ¿sí? Es una fiesta instituida por Dios para su pueblo Israel, ¿sí? Entonces, cada familia debía elegir, según el número de familia, debían tomar un cordero que pudiera comer esa familia. Si fuera muy pequeña la familia para comer un cordero, debían juntarse a su vecino y según la cantidad, el comer de cada uno, debían elegir el cordero, macho de un año, sin defecto. No podían cocinar cualquier cordero, debía ser el mejor cordero. ¿Bien? Cuando mataban, debían sacrificar el animal, con su sangre debían pintar los dinteles de las casas, ¿sí? Y debían asar el cordero y debían comerlo todo. Si sobraba algo para la mañana, ¿sí? Debían prenderlo fuego, no lo podían desayunar al otro día, debían quemarlo, ¿sí? Ahora, ¿por qué debían hacer todo esto? El pintar los dinteles de las casas, bueno, era porque a la noche iba a pasar el ángel de Dios, ¿sí? Y todo primogénito en Egipto iba a morir. Dios había desarrollado las plagas en Egipto. Habrás visto la película Moisés, las 10 plagas de Egipto. Y una de las últimas plagas fue la muerte de los primogénitos, ¿sí? Entonces, esa noche el ángel de la muerte pasó por todo Egipto y todo primogénito murió. Salvo
todos aquellos que pintaron con la sangre del cordero los dinteles de sus casas. ¿Sí? En otras palabras, la muerte de los primogénitos se dio entre los egipcios y no entre el pueblo de Israel, porque ellos estaban obedeciendo lo que Dios estaba haciendo. En cierta manera, esto los estaba protegiendo a ellos. Bien, ahora, les dice, pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Imagínate el día siguiente en Egipto, ¿sí? El sonido del llorar, la tristeza porque murieron muchísimas personas en Egipto, todos primogénitos, ¿sí? Ahora, ahora, acerca de esa sangre, dice versículo 13, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, ¿sí? Y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando heriré la tierra de Egipto, ¿bien? Y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová, sí, durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. Así debía el judío celebrar la fiesta de la Pascua. Bien, entonces, la Pascua fue una fiesta establecida por Dios para su pueblo Israel, para conmemorar la libertad de la esclavitud en Egipto. En esa fiesta, ¿sí?, el judío debía elegir un cordero, ¿sí? El cordero debía ser macho de un año, sin defecto, debía ser el mejor de los corderos del ganado, ¿sí? Debían sacrificar el cordero, con la sangre del cordero debían pintar los dinteles de su casa, debían asar el cordero, ¿sí? El término asar es muy familiar para nosotros los argentinos, que somos famosos por el asado. Debían asar el cordero, ¿sí? Y debían comerlo todo acompañado con hierbas amargas, panes sin levadura. Bien, entonces, ahora, acerca de esta fiesta, algo que me gusta de esta fiesta es que apunta a Jesucristo. La fiesta de la Pascua nos habla de Jesucristo. Ahora, Juan el Bautista, cuando vio pasar a Jesús, Juan lo señala a Jesús y le dice: he aquí, hablando de Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora, en Primera de Corintios, capítulo 5, versículo 7, en Primera de Corintios, capítulo 5, versículo 7, dice así, dice, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. O sea, la fiesta de la Pascua apuntaba a Cristo, el Cordero que Dios enviaría a este mundo para morir por nuestros pecados. Entonces, al examinar la Pascua, algo que vas a ver es a Cristo. Ahora, quisiera mostrar este punto, ¿sí? Entonces, vamos. Versículo 2, entonces, cada familia debía elegir un cordero, ¿ya? Bueno, hablando acerca de esto, Jesucristo fue el cordero que Dios eligió para nosotros. Ya he mencionado Juan 1:29. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora, otro pasaje interesante se halla en Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 19, habla acerca de Jesucristo. Dice, dice, versículo 18, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. Dice, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y contaminación, y sin contaminación. Y acá viene esto, ya destinado desde antes de la fundación del mundo y manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Así como cada familia judía debía escoger un cordero para sí, Dios
antes de la fundación del mundo, estableció a Jesucristo, su único Hijo, como nuestro Cordero Pascual. Jesucristo fue ese Cordero que fue destinado antes de la fundación del mundo por amor a nosotros. ¿Ya? Entonces, cada familia debía elegir un Cordero. Ahora, en respecto a nuestra salvación, Cristo nos salva de la esclavitud del pecado. Y Cristo es ese Cordero que Dios eligió para nosotros. ¿Sí? Ahora, dijimos que el Cordero debía ser sin defecto. Debía ser macho, de 1 año, y sin defecto, y debía ser elegido del ganado. ¿Sí? Ahora, cuando la Biblia habla de Jesucristo como el Cordero de Dios, que fue elegido para nosotros, para ser sacrificado por nosotros y librarnos del pecado y de la condenación, la Biblia habla de Jesucristo en 1 Pedro 1:19, de Jesucristo, dice, sino con la sangre preciosa de Cristo como de un cordero, sin mancha y sin contaminación. ¿Te das cuenta cómo la fiesta de la Pascua tipifica a Cristo, simboliza a Cristo, apunta al Cordero Pascual que vendría y moriría por nosotros, que es Jesucristo? Así como ellos debían elegir un cordero sin mancha y sin contaminación, Dios eligió a nosotros un cordero sin mancha y sin contaminación, su Hijo Jesucristo. Ahora, acerca de Jesucristo, en Hebreos capítulo 4, versículo 15, se nos dice que Él es sin pecado. Ya hablamos de esto en Santiago cuando hablamos de la tentación, que Él fue tentado en todo, pero sin pecado. En Primera de Juan, capítulo 3, versículo 5, se nos dice de Jesucristo que no hay pecado en Él. En 2 de Corintios 5:21 se nos dice de Jesucristo que al que no conoció pecado. Y la razón por la que no conoció pecado es porque Él es sin pecado. No hay pecado en Él. Y 1 de Pedro 2:22 dice, el cual dice, y no hizo pecado. No solo no hay pecado en Él, porque Él es sin pecado, no conoció pecado y jamás hizo pecado. ¿Ves? Jesucristo es el Cordero perfecto, ideal para nosotros. ¿Sí? Es el Cordero que Dios escogió antes de la fundación del mundo para ser sacrificado por nosotros. Ahora, una vez que los judíos elegían el Cordero, sí, con las cualidades establecidas por Dios, el Cordero debía ser inmolado. ¿Sí? ¿Recuerda? Dice, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, dice Éxodo 12:6. Y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Esta es una de mis partes que me gusta cada vez que hablo de la Pascua. ¿Sabes? Entre las 2 tardes, ya lo voy a explicar, pero el cordero debía ser inmolado, debía ser sacrificado. Ahora, ¿sabías? Dice la Biblia, te lo mencioné al principio, en 1 Corintios 5, Cristo dice, porque nuestra Pascua, que es Cristo, fue sacrificada por nosotros. ¿Sí? La Biblia dice en Hebreos 9:22, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Versículo 28. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que en él esperan. ¿Sabes? Jesucristo apareció para morir por nosotros, para poder dar su vida por nosotros. Él es el Cordero que Dios eligió para nosotros. Jesucristo es un Cordero sin mancha y sin contaminación y fue sacrificado por nosotros. Dice 1 Corintios 15, versículos 4 y 5, dice que Jesucristo murió y fue sepultado, o sea, fue crucificado y sepultado conforme a las Escrituras, y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Mañana pienso hablar acerca de crucifixión y el domingo acerca de resurrección, ¿sí? Porque eso es la Pascua para nosotros. Ahora, pero habla de esto, Cristo murió por nuestros pecados, ¿sí?
Entonces, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Él fue el Cordero de Dios que vino a morir por nosotros para quitar nuestros pecados. Bien, entonces, Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18 dice, porque también Cristo padeció, traduzco, sí, sufrió una sola vez por los pecados. Él, el justo, por los injustos. O sea, nosotros somos los injustos, porque por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios, ¿sí? Para llevarnos a Dios. ¿Ves? Jesucristo, que es el justo, murió por nosotros los injustos. Él padeció por nosotros. Él murió en sustitución. Él fue un sustituto nuestro. ¿Ves? Es por eso que el único sustituto para salvar a una persona fue Jesucristo. No hay otro sustituto. Todo lo demás son un invento del hombre. El hombre ha inventado un montón de sustitutos para llegar a Dios. ¿Sí? Se han puesto a la Virgen María, el Gauchito Gil, San Expedito, y ¿sabes? Ninguno de ellos puede salvar a nadie, porque no hay, el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo hombre. Jesucristo dijo, nadie va al Padre si no es por mí, solo se llega a Dios a través de Jesucristo. Entonces, disculpa lo que voy a decir, pero es tonto poner tu fe en algo que no te va a salvar. Como el Gauchito Gil, como la Virgen María, como San Expedito, o como cualquier otro santo que quieras ponerle el nombre que quieres, el título que quieras, ninguno de ellos puede salvar de los pecados, porque el único camino a Dios es Jesucristo. Los demás quedan excluidos. Jesucristo es el único camino. No hay otro camino, es el único. Porque Él fue el Cordero, el sustituto que Dios eligió para morir por nosotros, para llevarnos a Dios. El justo por los injustos para llevarnos a Dios. Ninguno de los otros te puede llevar a Dios. Solo Jesucristo es el único que puede salvar a las personas. Por eso, bien dijo el apóstol Pedro en Hechos capítulo 4, versículo 12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y en el versículo 11 nos dice de quién está hablando. Este es Jesús. Está hablando justo de Jesús. Entonces, ¿ves cómo la Pascua apunta a Cristo? Cada familia debía elegir un cordero. Jesucristo fue el cordero elegido por Dios antes de la fundación del mundo por nosotros. El cordero debía ser sin defecto. Cristo fue sin mancha y sin contaminación. Él era sin pecado. No había pecado en él. No conoció pecado. Ni hizo pecado él. No hizo pecado, nada. Él era el cordero ideal para nosotros, el cordero perfecto, porque Él era santo y sin pecado. El cordero debía ser sacrificado. Jesucristo fue sacrificado por nuestros pecados, porque Cristo padeció por nosotros, dice 1 Pedro 3:18. No solo eso, cuando el cordero era sacrificado, a propósito acerca de Jesucristo, el cordero debía ser sacrificado entre las 2 tardes. Ten en cuenta que esto es el calendario judío. Entonces, las 2 tardes es la hora entre la puesta del sol y el comienzo de la oscuridad. Lo ves en Deuteronomio capítulo 16, versículo 6. Debían sacrificar al cordero en la tarde. Entonces, según un historiador del siglo I, Josefo, ¿sí? Él escribió que era la costumbre de ofrecer el sacrificio a las 3 de la tarde. Esto lo ves en Lucas 23, 44 al 46. Jesucristo fue crucificado a la misma hora en que debían los judíos sacrificar el cordero para celebrar la Pascua. Qué casualidad, ¿no? No fue casualidad. A la hora que los judíos debían sacrificar el cordero, Jesucristo estaba sacrificado. Su Hijo se entregó a sí mismo para ser sacrificado, para ofrecer remisión o expiación por nuestros pecados. ¿Ves? La fiesta de la Pascua nos habla de Cristo. Apunta a Cristo. Porque Él es nuestro Cordero. Bien. Entonces Jesucristo murió entre las 2 tardes. Ahora, una vez que el Cordero era sacrificado, los judíos debían tomar la sangre y pintar los dinteles de la casa. Sí, los postes y los dinteles. Sí, los 2 postes y el dintel. Bien.
Ahora, también nos habla de Cristo. ¿Sí? Cuando el judío pintaba los postes y el dintel de la casa, el ángel de la muerte pasaba y sobre la casa que estuviera pintada con sangre, el ángel de la muerte seguía de largo. Y la casa donde no estuviera pintada con sangre, el ángel entraba y moría el primogénito de esa familia. Era la plaga que Dios había enviado sobre Egipto. ¿Sí? Entonces, ahora, ¿qué entendemos acerca de Jesucristo? ¿Sí? Bueno, la Biblia nos dice de Jesucristo en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7. Bueno, ya sabemos por Primera Pedro 1:7 que Cristo nos rescató de nuestra vana manera de vivir con la sangre preciosa de Cristo como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Primera de Juan 1:7 nos dice acerca de la sangre de Jesucristo, dice que y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Apocalipsis capítulo 1, versículo 5, leo, dice, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Así como el judío debía tomar la sangre y pintar los dinteles de la casa, ¿sí? Así la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario es la que Dios aplica por la fe a nuestros corazones para limpiarnos de nuestros pecados. ¿Sabes qué es lo que condena a las personas al infierno? El pecado. Porque por cuanto todos pecaron están separados de Dios. La gente va al infierno por causa de sus propios pecados. Pero Dios ofreció salvación de los pecados a través de la muerte y la resurrección de Jesucristo. Y la Biblia nos dice que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Así como el judío debía aplicar la sangre a los postes y los dinteles, nosotros por medio de la fe, al aceptar a Jesucristo como Salvador, aplicamos su sangre a nuestros corazones para limpieza de nuestros pecados. ¿Te das cuenta? Nada, ninguna otra cosa te puede quitar de los pecados. Todas estas religiones que te enseñan que para quitar el pecado y tener vida eterna tenés que hacer largas confesiones, tenés que hacer buenas obras, ser una buena persona, en realidad te condenan más, porque no hay nada, no hay ninguna buena obra que pueda salvar al hombre y quitar su pecado. Lo único que nos quita el pecado es la sangre preciosa de Jesucristo, nuestro Cordero sin mancha y sin contaminación, sacrificado por nosotros. Entonces, en vez de confiar en tus obras, debes poner tu fe en Jesucristo, en su sangre y en su resurrección. Porque es lo único que va a quitar el pecado y dar vida eterna a las personas. Ahora, luego debían asar el cordero y comerlo. Entonces, cuando celebraban la fiesta de la Pascua, asaban el cordero. ¿Ya? Hoy muchos se preguntan por qué no se puede comer carne en las Pascuas. Porque es un invento de la religión. ¿Ya? No es porque Dios lo diga. Es algo que inventó la religión de moda acá en Argentina. ¿Sí? La Biblia dice, una de las características de los falsos maestros es que prohibirán abstenerse de ciertos alimentos. ¿Sí? Entonces, una característica de los falsos cristos, de los falsos maestros, los falsos predicadores, menciona la Biblia, son aquellos que te van a poner normas, te van a prohibir comer ciertos alimentos. Mira, el judío celebraba la Pascua comiendo carne. ¿Sí? No eres más santo por comer un pescado en la Pascua. ¿Sí? Comer un pescado no cambia tu naturaleza pecaminosa, mucho menos que comas carne. No eres más santo o menos santo por comer o no comer. ¿Sí? Eso es secundario. O sea, el punto está acá que nos habla acerca de Cristo. Ellos debían comer cordero. ¿Sí? Ahora, comer el cordero significa que el judío creía a Dios y lo obedecía, entonces comías el cordero. Al tema del comer y beber, cuando el cordero se comía acompañado con panes sin levadura y hierbas amargas. ¿Por qué panes sin levadura? Ya, hoy me hice unas pizzas a la parrilla. Si habrás visto mis fotos en WhatsApp. No, creo que no las subí. Entonces, ya, le puse levadura. Para leudar lleva tiempo.
Pero como los judíos debían salir de Egipto, no había tiempo. Entonces Jesús en ese momento establecieron que debían comer panes sin levaduras porque debían salir apresuradamente. No había tiempo, debían hacerlo rápido. Entonces comían los panes sin levadura. A propósito, en la Biblia la levadura siempre es un tipo de falsa doctrina y de pecado y de todo aquello que es corrupción. ¿Sí? En la Biblia siempre se habla de eso. Ahora, no significa que no tenés que comer levadura. Entonces, ahora, en los judíos debía ser así. El pan sin levadura era porque debían hacerlo rápido, debían comerla apresuradamente porque luego saldrían de Egipto a tierra de Canaán. Las hierbas amargas era el propósito de recordar todo el sufrimiento que ellos experimentaron mientras fueron esclavos en Egipto durante más de 400 años. Entonces las hierbas amargas simbolizaban ese sufrimiento. ¿Sí? Debían comer todo esto rápido. Bien, entonces luego se da las instrucciones en Éxodo 12, de los versículos 9 al 13, de cómo debían comer el cordero. Ahora, a propósito del comer el cordero, Jesucristo en Juan 6 habló de comer su carne y beber su sangre. Honestamente, en el primer siglo mucha gente no entendió a lo que Jesús se refería, y una de las acusaciones falsas que dieron contra el cristianismo es que el cristianismo se practicaba el canibalismo. Es mentira, porque malinterpretaban el comer y beber la sangre. Cuando Jesús habla de comer y beber su sangre, no está hablando de algo literal, ¿sí? Y lo vamos a ver en Juan 6, versículo Juan 6. Denme un segundo, muy bien. Juan 6, versículo 53. Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Jesús está hablando de comer su carne y beber su sangre. ¿Literal? Ahora, todo texto se debe de explicar e interpretar a la luz de lo que dice en su contexto. Si yo tomo este texto así por sí solo y lo saco y no lo veo a la luz de su contexto, ya estaría hablando de canibalismo entonces, porque no me dice otra cosa. Pero el contexto niega esa interpretación, ya que no está hablando acerca de eso. ¿A qué se refiere por comer su carne y beber su sangre? ¿Sí? Entonces, versículo 35 de Juan 6 dice así. Jesús lo explicó que significaba comer y beber su sangre. ¿Sí? Dice así: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Entonces, cuando Jesús habla de comer y beber su sangre, está hablando de venir a Él y creer en Él. En otras palabras, comer y beber su sangre son términos que la Biblia usa para referirse como sinónimo de creer en Él. ¿Sí? En otras palabras, cuando una persona cree en Jesucristo como su Salvador, se está apropiando de Jesucristo para sí mismo. Así como el judío debía comer el cordero, nosotros por la fe nos apropiamos de Jesucristo como nuestro Salvador. Juan 3:16 nos dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Versículo 36, Juan 3:36 dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Juan 5:24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Así como el judío debía comer el cordero, nosotros nos apropiamos de Jesucristo por la fe como nuestro Salvador, al poner nuestra confianza en Él.
para la salvación de nuestros pecados. ¿Sí? Y esta Pascua debían celebrarla como una fiesta solemne a Jehová en todas sus generaciones, para conmemorar su salida de la esclavitud de Egipto. En la noche antes de ser entregado, Jesús estaba celebrando la Pascua, y mientras comían los panes sin levadura y bebían el vino, que no es el vino que consumimos nosotros hoy, era el jugo de uva exprimido, ¿sí? Era una parte de jugo y 3/4 partes de agua, el vino antiguo en Israel, ¿sí? Entonces, mientras consumía eso, Jesús enseñó: este pan es mi cuerpo, está hablando, es el nuevo pacto en mi sangre, ¿sí? Está hablando: este pan es mi cuerpo que por vosotros es partido. Comed esto todas las veces que comieres en memoria de mí. Esta sangre es el nuevo pacto en mi sangre. Tú, beber de ella, habla. 1 Corintios 12, cuando habla de la Santa Cena. Entonces Jesús a la Pascua le da un significado, instituye la Santa Cena del Señor, que es lo que la Iglesia cristiana practica desde sus inicios. Es por eso que nosotros celebramos la Santa Cena, donde participamos en un pan sin levadura y participamos del jugo de uva de la vid, recordando el cuerpo y la sangre de Cristo, que nos habla del Dios hombre. Cuerpo y sangre nos habla de que Dios tuvo un cuerpo como nosotros, de carne y sangre, pero también nos habla de su sufrimiento, porque se hizo hombre para poder morir en la cruz por nuestros pecados. Dios es espíritu, a Dios nadie lo vio jamás, Dios es vida, pero para poder morir tomó un cuerpo como nosotros, para poder morir, y allí en la cruz derramó su sangre para limpiarnos de nuestros pecados. ¿Qué es la Pascua? La Pascua es Cristo. No son vacaciones, no es consumismo, ¿sí? No es un pedazo de chocolate y un conejito que viene a tu casa y te deja un huevo de chocolate. La Pascua es Jesucristo que fue sacrificado por nosotros. Por eso vamos a hablar mañana acerca de la crucifixión de Jesucristo a las 19:30. Y el domingo a las 11, que corresponde a nuestro horario de culto en la iglesia, vamos a hablar de la resurrección. Porque Jesucristo fue crucificado un viernes y sepultado, y estuvo parte del viernes, estuvo el sábado y el domingo, y se cumplió justo los 3 días. El tercer día fue resucitado. Entonces el domingo se conmemora su resurrección. Entonces vamos a charlar de esto. Entonces, si es la primera vez que estás escuchando de Dios, la palabra de Dios, y no estás seguro que si morirías irías al cielo, hoy puedes confiar en Jesucristo como tu Salvador personal. Dios, antes de la fundación del mundo, escogió a Jesucristo como nuestro Cordero para ser sacrificado en lugar nuestro. Jesucristo es un Cordero sin defecto, sin mancha y sin contaminación. Él fue sacrificado en la cruz por nuestros pecados. La Biblia dice que derramó su sangre para limpieza de nuestros pecados y resucitó al tercer día por nosotros. Y hoy, así como el judío debía comer al cordero, hoy por la fe puedes apropiarte de Jesucristo como tu Salvador, y Él con su sangre te limpia de todos sus pecados. No tienes que hacer ninguna obra para ir al cielo, porque las obras, la Biblia dice, no, dice: por gracia sois salvos, no por obras, para que nadie se gloríe. Somos justificados por la fe, sin las obras de la ley. Romanos 11:6 nos dice que si la salvación es por gracia, ya no es por obra. Si es por obra, no es por gracia. Entonces, o es por gracia o es por obra. La Biblia dice que la salvación es por gracia, entonces no es por obra. Entonces, deja de confiar que tienes que hacer obras para ir al cielo, porque las obras no te salvan, te condenan más al infierno. Entonces, la única manera de tener vida eterna es que aceptes a Jesucristo como tu Salvador y obtengas el perdón de tus pecados y el lavamiento de tus pecados mediante su sangre. Si hoy crees a Jesucristo, reconoces que eres pecador, porque la Biblia dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. La Biblia dice: ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque, Eclesiastés 7:20. Entonces debemos admitir que somos pecadores delante de Dios. Y no podemos hacer nada para ir al cielo en nuestra carne, porque por obra el hombre no puede ser reconciliado con Dios.
Pero ya que no podemos hacer nada para ir al cielo, Dios hizo todo por nosotros para que podamos ir al cielo. Él envió a su Hijo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que fue sacrificado por nuestros pecados. Y a través de la fe en Él podemos obtener perdón de nuestros pecados y limpieza en su sangre. Y desde ese día somos declarados hijos de Dios. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. Hijos de Dios son aquellos que han confiado en Jesucristo como su Salvador. Nadie más. ¿Sí? No es aquel que practica una religión, nada. No, son aquellos que solo han confiado en Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Y hoy puedes ser declarado hijo de Dios si por la fe aceptas a Jesucristo como tu Salvador. La Biblia dice que el que cree tiene vida eterna. Tú puedes tener vida eterna. De por sí todo el ser humano tiene vida eterna. Vida eterna o en el cielo o en el infierno. Si la quieres en el cielo, debes aceptar a Jesucristo como Salvador. Si no aceptas a Jesucristo como Salvador, ya no hay lugar en el cielo. Entonces, ¿a qué otro lugar puedes ir? No queda otra que el infierno. ¿Sí? Entonces, si estás dispuesto a aceptar a Jesucristo como Salvador, la Biblia dice que el que cree, creer acá es una palabra que se traduce confianza plena y absoluta en Jesucristo como Salvador. Si tú crees que eres pecador, ¿sí? Ahora, en realidad debes reconocer que eres pecador, ¿sí? Ahora, y crees que Jesucristo pagó en la cruz la deuda por tus pecados y que con su sangre Él puede limpiarte tus pecados, ahora puedes hablarle a Dios en oración y puedes decirle que reconoces que eres pecador y que no puedes hacer nada para ir al cielo, pero que hoy confías en la muerte, en la sangre y la resurrección de Jesucristo y que confías en Jesucristo como tu único y suficiente Salvador. Y la Biblia dice que el que cree tiene vida eterna. Puedes hablar con Dios, decirle: Dios, reconozco que soy pecador, que estoy separado de ti y no puedo hacer nada para ir al cielo. Pero creo que Jesús murió en la cruz por mis pecados y que su sangre me limpia de todos mis pecados y que Él resucitó por mí. Por eso acepto hoy a Jesús como mi Salvador. En nombre de Jesús, amén. Puedes orar algo así si quieres. Ahora, orar no salva a nadie. La oración simplemente es una manera de hablar con Dios. La Biblia dice que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Ves? Orar simplemente es una manera de hablar con Dios. Pero lo que nos salva es creer, porque con el corazón se cree para justicia. El que cree tiene vida eterna. Entonces, si te gustaría tener a Jesucristo como Salvador, hoy puedes aceptarlo. ¿Sí? Y ahí te di una ayudita, una manera en cómo puedes hoy confiar en Jesucristo como Salvador. Si te gustaría hablar más acerca de esto, de cómo tener a Jesús como Salvador, o cuesta entenderte o no sabes bien cómo hacerlo más allá de que te puedo estar ayudando, puedes escribirme por privado al terminar este video por WhatsApp. Si quieres puedes escribirme por privado y podemos hablar y podemos charlar acerca de esto. ¿Sí? Si es algún miembro de tu familia que está ahí en la iglesia y que está viendo este video, hermano, tú puedes ayudar a algún miembro de tu familia que tal vez esté viendo este video y ahora quiere tener a Cristo como Salvador. Te animo. La Pascua es Jesucristo. No pierdas el significado de la Pascua. No suplantes la Pascua por otra cosa, porque la Pascua es Cristo. Amén. Demos gracias por nuestro Salvador Jesucristo. Padre, Dios nuestro, gracias por Jesucristo, nuestro Cordero Pascual que fue sacrificado por nosotros en la cruz, dando Él su vida por nuestros pecados, muriendo en sustitución, ocupando nuestro lugar en la cruz, llevando Él nuestros pecados, y gracias por esa sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario, con la cual, mediante la fe en Él como nuestro Salvador, nos lavaste de nuestros pecados, perdonándonos y dándonos vida eterna, gracias a que Jesucristo ha vencido a la muerte, ha resucitado de los muertos y está vivo, sentado a la diestra tuya, y pronto volverá por nosotros, según vemos en tu palabra, y creemos que es así, Señor. Gracias por Jesucristo nuestro Salvador. Si hay alguien del otro lado de la pantalla que no tiene hoy a tu Hijo como Salvador, tú puedas obrar la salvación de un alma y haya fiesta en los cielos por un pecador que se arrepiente. Dios, gracias. Oramos a ti en nombre de Jesús. Amén, Señor. Gracias por acompañarme un día más. Recuerda, estamos todos los días a las 19:30 compartiendo un devocional diario en el libro de Santiago.
salvo hoy viernes, sábado y domingo. Vamos a hacer un paréntesis y hablar de la Pascua. Así que a partir del día lunes arrancamos con Santiago capítulo 2. Ya hemos estudiado el capítulo 1 en 15 días. Así que el próximo lunes arrancamos con el capítulo 2. En estos 3 días vamos a hablar acerca de la Pascua. Mañana hablaremos un poco de la muerte y la crucifixión de Jesucristo. Y el domingo de la resurrección de Jesucristo. Te animo, si quieres invitar a otras personas o juntar a familia para ver el video y escuchar más de la palabra de Dios y conocer acerca de lo que es la Pascua, bienvenido sea. Gracias nuevamente, nos vemos mañana 19:30 horas. Chao y saludos a todos y gracias por estar.